Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El consumo de frutos secos en la etapa infantil no suele ser muy abundante porque generalmente los padres tenemos bastante miedo por todo lo que se suele escuchar en relación a los riesgos que puede tener su consumo. Pero también tiene muchos beneficios, así que hoy vamos a ver riesgos y beneficios para que podamos poner en la balanza si se los damos o no. Las recomendaciones generales del consumo de frutos secos en la etapa infantil podríamos decir que actualmente son un poco contradictorias y que pueden dificultar la decisión de los padres de incluir o no esos frutos secos en la dieta de los niños y además pues saber cómo hacerlo de manera segura. ¿Y por qué digo de manera segura? Porque los frutos secos son la causa de dos problemas graves en la dieta de los niños o en la salud de los niños. Uno sería el riesgo de asfixia que existe cuando se ingieren los frutos secos y los niños pues, no son muy hábiles a la hora de masticar o de tragar. Es decir, se suele considerar y es, de hecho, por eso os digo, esas recomendaciones un poco contradictorias, que no se deben incluir los frutos secos en edades inferiores a 5 años. Se considera que los 5 años es una edad en la que ya los niños tienen suficiente destreza para manejar, ¿no?, esos frutos secos y evitar ese atragantamiento, que por cierto, se habla siempre del riesgo de asfixia porque se queden atrapados, por ejemplo, en la garganta o que bloqueen las vías respiratorias superiores, pero cuando se consumen troceados, es decir, en trozos más pequeñitos, tenemos también un riesgo de broncoaspiración, es decir, que pasen esos trocitos pequeños a vías respiratorias más pequeñas y que no causen asfixia ni atragantamiento, sino que causen una infección porque se alojen ahí, se quedan ahí retenidos en esas vías respiratorias y a largo plazo es un cuerpo extraño que puede producir una infección. Y eso es algo de lo que no se suele hablar. ¿Y por qué os lo digo? Porque las recomendaciones nos dicen también que los frutos secos son un alimento, segundo problema, potencialmente alergénico. De hecho, son una de las principales causas de alergias alimentarias y que esas alergias actualmente se sabe que es posible prevenirlas o que no aparezcan con tanta asiduidad cuando los alimentos alergénicos, es decir, los frutos secos, se introducen en la dieta de los niños en la época de la alimentación complementaria, en edades tempranas, alrededor de los 7 meses. Entonces, esto no cuadra, ¿verdad? No puedo introducir frutos secos por el riesgo que tienen de asfixia o de atragantamiento antes de los 5 años, pero sin embargo me están diciendo que si los introduzco a los 7 meses es mejor. ¿Cómo hago esto? Bueno, hay formas diferentes, por supuesto, de introducir los frutos secos en la dieta de los niños. Si yo quiero introducir los frutos secos en la dieta de un bebé pequeñito de 7 meses que no mastica, no tiene dientes, de hecho no tiene molares, no tiene posibilidad de masticar un ingrediente, un alimento que es muy duro, que incluso a los adultos en algunos casos nos puede costar masticar, lo tendré que introducir de la manera adecuada. Una de las formas más fáciles de introducir los frutos secos es triturarlos junto a los purés, pero tenemos que asegurarnos de que están perfectamente triturados, que no quedan trocitos, que no queda granillo, para evitar que esos trocitos puedan pasar por las vías respiratorias porque el bebé se atragante a la hora de comer.
Las dobles texturas o las texturas un poco más, vamos a decir, irregulares a la hora de ofrecer purés a los niños provocan en muchos casos tos o dificultad a la hora de tragar y corremos ese riesgo de aspiración del que os he hablado anteriormente. Bueno, la forma de introducirlos podría ser hacer polvo o comprar harina de almendras, por ejemplo, y añadir un poquito a un puré, o mezclar esa propia harina de almendras con algún otro alimento si estamos haciendo, por ejemplo, siguiendo el sistema Baby Led Weaning. Podríamos mezclar esa harina de almendras con unas alubias machacadas y hacer unas bolitas, por ejemplo, que sean fáciles de agarrar, o unas tortitas de formato plano o alargado, dependiendo de la edad de los bebés. Por lo tanto, podemos mezclar esa harina hecha con los frutos secos o una mantequilla o una crema de frutos secos, es decir, seguir triturando hasta que se empiezan a liberar esas grasas y nos dejan una textura cremosa. Esas serían las formas de poder introducir durante el periodo de la etapa de la alimentación complementaria los frutos secos. Los frutos secos son recomendables en la dieta de los niños porque nos proporcionan muchísimos nutrientes esenciales. Es verdad que son muy densos calóricamente hablando, nos proporcionan muchas calorías, pero se comen en pequeñas cantidades o se deberían comer en pequeñas cantidades. Y estamos hablando de niños pequeños, bebés, cómo introducirlos. Esa misma forma de introducción de los frutos secos deberíamos mantenerla al menos hasta que nuestro niño sea capaz de masticar sin problemas y de tragar los frutos secos. Solo podemos probar. No todos los niños adquieren las mismas habilidades al mismo tiempo y es posible que un niño de 3 o 4 años mastique perfectamente los frutos secos y sin embargo otro de 5 pues que no sea capaz. ¿Qué ocurre? Que siempre tenemos ese riesgo y si vamos a dar a un niño 3, 4 o 5 años un fruto seco debemos vigilarle. Nunca debemos dejar a los niños que coman los frutos secos solos. Incluso niños más mayores, en los que ya aparentemente ha desaparecido ese problema, tampoco debemos dejar que coman frutos secos jugando, corriendo, saltando, bailando o haciendo otra actividad. Los frutos secos deben comerlos conscientemente y deben ser capaces de reconocer o de saber el riesgo que tiene tragarse un fruto seco entero, que tiene una forma y un tamaño peligrosísimo para atascar esas vías respiratorias. Y ya no estoy hablando de niños de 5 años, estoy hablando incluso de adolescentes, a los que los frutos secos les pueden resultar muy atractivos para comer entre horas, pero que a veces, un empujón con el de al lado puede causar un accidente y provocar ese atragantamiento. Así que siempre van a ser un alimento, podríamos decir, de riesgo en el caso de asfixia y que debemos comer de manera consciente. En el caso del riesgo de alergia, introducir de manera temprana también los frutos secos. Vamos a decir que el fruto seco, que no es un fruto seco, es una legumbre, que más reacciones alérgicas provoca, es el cacahuete, el maní. De manera que si nosotros empezamos a notar, evidentemente no le vamos a dar medio kilo de mantequilla de cacahuete a un bebé de 7 meses, le daremos pues una puntita de cucharita mezclada con algún otro ingrediente. Pero si empezamos a notar, por ejemplo, rojez alrededor de la boca, que le salen manchas, enrojecimiento, podemos sospechar de que la introducción de esos frutos secos está causando una reacción alérgica y deberemos consultar con el médico y solicitar pruebas pertinentes. ¿Por qué? Porque la vuelta a introducir a medida que vamos introduciéndolo el mismo fruto seco varias veces, generalmente la reacción alérgica a los frutos secos
se va agravando y es una de las causas también de emergencias vitales. Son reacciones alérgicas muy graves las que se suelen producir con los frutos secos, por lo tanto hay que tener cuidado. Pero si nos quitamos ese cuidado desde bebés, pues mejor que mejor, ya sabemos que no tienen una reacción alérgica y ya podemos estar también un poco más tranquilos. No es imprescindible introducir los frutos secos en la dieta de los niños. Es verdad que es beneficioso, pero también es verdad que hay muchos otros alimentos que nos proporcionan los mismos nutrientes. Por lo tanto, si a mí me genera mucha ansiedad y estoy nerviosísima y no soy capaz de darle con tranquilidad esos frutos secos, triturados, en polvo o de la manera que sea a mi hijo, ya tendré tiempo más adelante de introducirlos. Otra cosa son niños que ya familiarmente pueden tener una predisposición genética a sufrir alergias. En ese caso es verdad que el médico, el pediatra, nos puede recomendar hacer la prueba en edades tempranas para evitar la aparición de esas reacciones alérgicas que son más probables cuanto más tarde se introducen los alimentos. Así que bueno, ya veis que todo es un poco relativo en el tema de la alimentación de los niños. Y por supuesto que espero que os haya gustado el vídeo, que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.